Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jaco y hoy estoy especialmente ilusionado con el vídeo que os traigo porque, por si hay algún despistadillo por ahí que todavía no se ha enterado, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día muy importante porque durante los últimos años se ha estado alzando un movimiento a favor del feminismo tan intenso como necesario. Y es que hoy se lucha por la igualdad, por defender los derechos y oportunidades de todas las mujeres. Y como no podía ser de otra manera, me gustaría aportar mi pequeño granito de arena a una causa tan grande y necesaria como es esta. Seguro que muchos de vosotros sabríais decirme 5, 10 o incluso 20 artistas clásicos que sean hombres. Pero ¿cuántos de vosotros seríais capaces de decirme más de 3 mujeres que se hayan dedicado a la pintura, a la novela, a la poesía o a cualquier tipo de arte antes del siglo XX? Eso es más difícil, ¿verdad? Pues no os equivoquéis, no es que no las hubiera o que no tuvieran el talento suficiente, es simplemente que por el hecho de ser mujeres tuvieron un montón de dificultades a la hora de ganarse el reconocimiento que se merecían. Tanto es así que muchas mujeres a lo largo de la historia hicieron público su arte de manera anónima o incluso a través de un seudónimo, mediante un nombre masculino. Y para que os hagáis una idea de lo que os quiero decir, en el Museo del Prado, aquí en Madrid, uno de los museos más conocidos de la ciudad, de entre 1627 obras que hay expuestas, solamente 6 están atribuidas a mujeres. Acojonante, ¿verdad? Pues bueno, hoy me gustaría dedicar este vídeo a todas aquellas mujeres a lo largo de la historia que no han tenido el reconocimiento que se merecían. Así que hoy vamos a ver 10 mujeres de la historia del arte que probablemente no conocías. En el puesto número 10 tenemos a Artemisa Gentileschi. Artemisa fue una pintora barroca italiana nacida en 1593, que ya desde muy pequeña percibió el arte como una forma de vida. Era la hija del pintor Orazio Gentileschi y, junto a sus 3 hermanos, aprendió enseguida el oficio de la pintura al óleo. Su madre murió muy joven, dejándola sola en una familia gobernada totalmente por hombres, y a pesar de que de los 4 hermanos ella era la que más talento demostraba, desde el principio tuvo que sobrevivir a la ignorancia y recelos de sus hermanos varones e incluso de su propio padre. Artemisa fue una gran representante del caravallismo, un subgénero barroco que utiliza los contrastes del claroscuro para dar un aspecto más trágico y tenebroso al realismo de sus obras. Cuando Artemisa llegó a la mayoría de edad, su condición de mujer le impidió el acceso a la universidad y a cualquier tipo de educación superior relacionada con el arte, por lo que su padre, sabiendo que podía exprimir aún más el talento de su hija, decidió contratar a un amigo suyo como maestro privado de la joven, el también pintor Agostino Tassi. En una de las clases privadas, Agostino la violó, acto que marcaría para siempre las obras y el estilo del artista. Como podréis ver en estas imágenes, las obras de Artemisa son tan expresivas que se puede percibir sin problema alguno la violencia que ésta pretendía transmitir. De hecho, algunos de sus cuadros, como por ejemplo Judith decapitando a Holofernes, se utilizan para estudiarlos y analizarlos desde un punto de vista psicológico. En el puesto número 9 tenemos a Bret Morisot. Cuando hablamos de impresionismo se nos vienen a la mente autores como Monet, Renoir o Degas, pero entre ellos, por supuesto, muchísimo menos reconocida, también estaba la pintora y cofundadora del movimiento impresionista Bret Morisot. Al ser aprendiz y cuñada de Manet, se dice que tuvo la suerte de ser ya de por sí conocida y que tenía más facilidades por estar apadrinada por un varón. Sus pinturas estaban totalmente inspiradas en su propia vida y en la gente que la rodeaba, hecho que dotaba sus obras de una gran naturalidad. Morisot nació en Bourges en 1841, dentro de una familia de la alta burguesía, y rápidamente junto a sus otras 2 hermanas demostró tener un talento natural para la pintura, algo que sus propios padres reconocieron de inmediato. Morisot estudió de la mano del paisajista Camille Corot y esta formación le sirvió para impregnar sus obras de una intensa mezcla de luz y color. A los 23 años ya exhibió por primera vez sus obras en los salones de París, y desde entonces no dejó de demostrar su arte allá donde iba, otorgándole entre sus contemporáneos el sobrenombre de la Gran Dama de la Pintura. En el puesto número 8 tenemos a Kate Kollwitz. Kate es una artista alemana nacida en 1867 que fue conocida por plasmar la pobreza y miseria protagonizada por personajes femeninos, algo que podemos ver sobre todo en sus 2 colecciones, El levantamiento de los tejedores y La revuelta de los campesinos. Su estilo fue totalmente rompedor, pues casi en el siglo XX ya acostumbrábamos sobre todo a ver representados a la burguesía o conceptos ambiguos a través de algún movimiento de vanguardia, pero Kate, dentro del movimiento del realismo crítico, representaba la vida empobrecida debido a la gran crisis económica y desigualdad social. La mayoría de su obra pictórica, puesto que también esculpía y escribía, estaba realizada a grafito o carboncillo. De esta artista multidisciplinar hay que destacar que se creía que padecía microlepsia, una enfermedad conocida popularmente como síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Dicha enfermedad consiste en percibir el tamaño de los objetos muchísimo más reducido de lo que son en realidad. La importancia de Kollwitz en relación al arte fue de tal magnitud que logró convertirse en la primera mujer en entrar en la Academia der Künste berlinesa. Su movimiento a favor de la pacificación fue muy importante durante los años de la guerra, siendo diseñadora de distintas pancartas y folletos publicitarios en contra de esta. En 1936, la Gestapo la arrestó con el objetivo de llevarla a un campo de concentración junto a su marido, pero dada su avanzada edad y popularidad entre el pueblo, les perdonaron la vida a favor del exilio, muriendo pocos días antes del final de la Segunda Guerra Mundial.
En el puesto número 7 tenemos a Tamara de Lempicka. Tamara está considerada un icono del Art Deco. Es una pintora polaca nacida en Varsovia en 1898, que destacó en su movimiento particular, además de tener gran influencia en el pop art y cómic, estilos que le dieron un alto reconocimiento en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. En sus obras solía representarse a ella misma, aunque también se dice que representaba a sus amantes, que no le faltaban. Se crió en una familia de ricos y se la educó dentro de un ámbito femenino dirigido sobre todo al éxito, el lujo y la fama. Está considerada como la primera artista mujer en ser una estrella del glamour, siendo una de las favoritas entre bastantes estrellas de Hollywood. Tiene un estilo bastante reconocible y decorativo. Se ve en dos de sus obras más famosas, como son Autorretrato en el Bugatti verde y Muchacha con guantes verdes. Se ve que le gustaba el verde. Por lo general, sus obras tienen como influencias trabajos de Botticelli y el cubismo, pero ambientados en la actualidad y la moda de la época. La influencia de Lempicka en las altas esferas de Hollywood y el espectáculo es tan heavy que actrices de la talla de Barbara Streisand, Jack Nicholson o incluso la propia Madonna coleccionan sus obras. De hecho, el famoso videoclip Vogue de la propia Madonna está inspirado en Lempicka y sus trabajos. Lempicka. En el puesto número 6 tenemos a María Blanchard, una artista española, María Gutiérrez Blanchard. Esta artista, nacida en Santander en 1881, fue un gran exponente del cubismo aquí en España gracias a su interés y dedicación que le llevaron a obtener una beca para estudiar pintura en Francia. No la oímos tanto como Picasso o Juan Gris, a pesar de que para algunos el nivel de su formación y su técnica es similar. Pero claro, era una mujer, y era impensable que una mujer tuviese el mismo talento que sus compañeros masculinos, por supuesto. A pesar de haber nacido y crecido en el seno de una familia acomodada, como muchas integrantes de este top, la vida de Blanchard fue un tormento, ya que cuando su madre estaba embarazada de ella, sufrió una caída que provocó una deformidad en el cuerpo de María antes de nacer. Este accidente le marcó desde que tuvo uso de razón, sintiéndose siempre inferior al resto de mujeres. Durante su formación, Blanchard estuvo en Madrid, luego fue a Francia, donde la libertad artística supuso un punto de inflexión en sus trabajos, limitados hasta entonces por unas técnicas y estilos clásicos. Después volvió a Granada, para luego regresar a París y conocer al artista Juan Gris, con quien mantuvo una relación muy próxima. De hecho, tras la muerte del señor Gris, se inició una etapa en la vida de Blanchard en la que produjo gran cantidad de su obra, llegando incluso hasta un punto de obsesión enfermiza, hasta el punto de olvidarse de comer o dormir. Sus últimos años fueron de una dejadez absoluta en cuanto a su imagen personal, de depresiones y de un cúmulo de enfermedades que acabaron consumiéndola. En el puesto número 5 tenemos a Leonora Carrington. Leonora fue una artista surrealista inglesa de nacionalidad mexicana, que nació en Lancashire y vivió toda su infancia en un castillo de estilo gótico que sirvió como inspiración en muchas de sus obras. Leonora tenía alucinaciones que le hacían creer que vivía en un mundo lleno de gnomos, gigantes, fantasmas y otros seres propios de la mitología celta. Durante todos sus años de formación, el problemático e imaginativo carácter de Leonora le hicieron pasar por un sinfín de escuelas, algunas de ellas especializadas en la reformación de modales para señoritas. Fue una de las artistas más jóvenes en entrar en la Academia de las Artes de Oxenford, en Londres, para poco después conocer el movimiento surrealista de la mano de su marido, el pintor Max Ernst. Conocida de artistas como Jean Miró, Picasso o Dalí, con la invasión nazi se vio obligada a huir a España, donde acabó ingresada por su propio padre en un hospital psiquiátrico del que escapó un par de años más tarde para emigrar a Estados Unidos. Hasta los últimos años de su vida, en los que fue reconocida por algunos compañeros artistas como una auténtica bruja, Leonora fue una importante activista femenina que intentó plasmar su ideología en sus obras. En el puesto número 4 tenemos a Dorothea Tanning. Dorothea era una artista polifacética nacida en Illinois, que, además de ser pintora, ilustraba, escribía, esculpía, diseñaba decorados y trabajaba en publicidad. Principalmente fue influenciada por los movimientos vanguardistas del dadaísmo y surrealismo, pero al final de su obra se identifican elementos impresionistas. Esta chica lo mezclaba todo y nada le quedaba mal. A pesar de que a Dorothea se le diese bien todo, se dice que no llegó a obtener la fama que se merecía estando viva por culpa de su marido, a pesar de que fue él, Max Ernst, quien la metió en el mundillo. Sí, el mismo Max Ernst que estaba liado con la chica del puesto anterior, Leonora Carrington. Y es que este tío se casó como unas 4 veces a lo largo de su vida. En sus obras, Dorothea trata temas como la sexualidad o la tercera edad femenina, pretendiendo romper grandes tabús para la mujer. En el puesto número 3 tenemos a Alice Neel. Alice es una retratista estadounidense del siglo XX en cuya obra se vieron reflejadas sus vivencias como mujer, que no fue para nada un camino de rosas. Alicia perdió a su hija, su marido le quitó otra hija que tuvieron después, su segundo marido la abandonó con otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, no fue solo ingresada, sino que además sirvió como detonante principal para sus obras, expresando en sus retratos la sexualidad, creando obras de fuerte psicología e intensidad emocional. Más tarde empezó a hacer portadas
portadas de revistas, y no es hasta años después cuando empezó a hacer retratos de mujeres activistas para una revista que se le empezó a catalogar como icono feminista por sus desnudos y naturalidad al tratar el cuerpo de la mujer. Es integrante de la Academia de las Artes y las Letras desde 1976. En el puesto número 2 tenemos a Joelle Jones. Esta tía mola muchísimo, ¿vale? Para el segundo puesto nos movemos ya hasta la actualidad, y es que me gustaría hablaros de Joelle Jones, una guionista e ilustradora que actualmente trabaja para la editorial americana DC. Boom. Joelle ha sacado su propia serie de cómics para Dark Horse Comics, llamada Lady Killer, aparte de participar en la elaboración de varios capítulos de Miss Marvel, conocida por acá como Capitana Marvel, y Spider-Woman. Sí, también ha currado para la empresa Marvel, aparte de DC. Dentro de su estilo de cómic americano, se podría decir que tiene una manera de tratar el color y la línea bastante reconocible. Me sorprendió saber que a pesar de tener tanto curro en las dos empresas más famosas del mundo en lo que a cómics se refiere, se ve que también le mola el rollo freelance y de vez en cuando pues acepta encargos y esas cositas en su día a día. Jones tiene además el honor y privilegio de ser la primera y única mujer hasta la fecha en ilustrar las portadas y páginas interiores de varios cómics de la colección de Batman. Y en el puesto número 1 tenemos a Frida Kahlo. ¡Boom! Sí señor. En el puesto número 1 tenemos a la que seguramente sea la integrante más conocida de este ranking, una figura que ha sido utilizada sobre todo en los últimos años como símbolo del movimiento feminista. Frida Kahlo fue una artista mexicana que empezó a pintar en el periodo del surrealismo, aunque ella nunca quiso incluirse en el movimiento. Es increíble cómo ya solo el hecho de ser mujer influye tanto en la obra de estas artistas, y Frida Kahlo no es una excepción. La obra de Frida estuvo condicionada, además de por su enfermedad, la poliomielitis, una infección que afecta gravemente al sistema nervioso, por el maltrato que recibía de su marido, el también pintor Diego Rivera. Esta artista usa mucho la simbología del color en sus obras, como por ejemplo en La niña con máscara de muerte, y también se usa mucho a ella misma, ya que la gran mayoría de sus obras son autorretratos, como por ejemplo La columna rota. Uno de sus autorretratos, titulado El marco, fue la primera obra realizada por una mujer que se expuso en el Museo Louvre, en París. Frida, a pesar de no creer que su obra ni su talento fueran dignos del reconocimiento popular, contaba con la admiración de artistas de la talla de Picasso, André Breton o Duchamp, entre otros. Aunque hay que decir que, como pasa desgraciadamente con muchos artistas, su obra no fue realmente reconocida hasta después de su muerte, sobre todo, insisto, gracias al movimiento feminista. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo, no diré mucho más porque creo que el propio vídeo y la propia historia de estas mujeres habla por sí misma. La verdad es que cada vez que veo historias como las que han tenido que sufrir muchas de las mujeres de este vídeo, se me revuelve el estómago. Me parece increíble que haya sucedido esto a lo largo de la historia y me parece increíble que siga sucediendo a día de hoy. Y nada, simplemente decir que está en manos de todos el apoyar este movimiento, el apoyar este cambio. Y nada, este es mi pequeño homenaje y reconocimiento a todas esas mujeres a lo largo de la historia que han sufrido esa discriminación y que no han obtenido tampoco el reconocimiento que se merecían. Y nada, no voy a enrollarme mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, así que ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darme un likeazo ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribiros, compartid este vídeo con todas las personas que creáis que debéis compartirlo. Y nada, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Que seáis felices chicos, un besazo.